Buenos días. El pasaje de hoy es realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 de Deuteronomio es esa situación hipotéticamente perfecta. ¿Y por qué digo hipotética? Porque los planes de Dios siempre son perfectos, pero el hombre no hace su parte, entonces no se pueden cumplir completamente. Por lo menos en el Antiguo Testamento pasaba esto. Ellos estaban sujetos a lo que ellos hicieran, o sea, Dios los iba a bendecir de acuerdo a su comportamiento. Nosotros, gracias a Dios, tenemos salvación eterna de acuerdo y por amor a Jesús mismo, o sea, porque Jesús hizo una obra completa. Entonces nosotros tenemos una salvación completa porque Dios hizo una obra completa. Pero en este momento no había ocurrido eso. Y el capítulo 20 de Deuteronomio muestra las guerras. Y es bien interesante porque él dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, entonces van a haber carros, caballos y un pueblo más grande. No tengas temor porque Jehová tu Dios está contigo y él te sacó de tierra de Egipto. Acuérdate. Y aquí viene el detalle más importante de todo el capítulo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie. ¿Quién? ¿Qué dice este versículo? Este versículo no dice, vea, van a escoger a uno, el más valiente de todos, el que mejor esté entrenado, el que más armadura tenga, y ese lo van a poner al frente. No. Dice, cuando esté ya listos para combatir, se pone en pie el sacerdote. Y va a hablar al pueblo. Pero el sacerdote, pero si no está entrenado, pero si esa no es su función, porque está en la guerra. Y hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Pero es que ¿quién iba a pelear? ¿Quién iba a pelear por ellos? ¿Quién los sacó de Egipto? ¿Quién peleó por ellos durante mucho tiempo, muchos años? Dios. Entonces el representante de Dios era el sacerdote. ¿Quién tenía que estar delante? El sacerdote. Y entonces dice, bueno, se va a poner en pie el sacerdote. Y él dice, bueno, si usted compró una casa y no la ha estrenado, vaya y la estrene, no se preocupe. ¿Quién va a pelear? Dios. Tranquilo. Si usted se casó y no ha estado mucho tiempo con su esposa, ese primer año en la Biblia en varias ocasiones se ve que ese primer año tiene que estar con la esposa. Y usted se acaba de casar y no ha estado bien con su esposa todo el año, entonces vaya a su casa. Si usted compró una vid y no la ha disfrutado, váyase a su casa. ¿Quién va a pelear por el pueblo? Dios. Dios puede pelear con uno o puede pelear con muchos. Eso lo dijo Jonatán en 1 Samuel. Y es muy interesante porque Jonatán, el hijo de Saúl, conoce mejor de la guerra al estilo de Dios que su propio padre. Y es muy interesante ver que aquí Dios le está diciendo justamente eso. Tranquilos, yo soy el que va a pelear por ustedes. Así que estén tranquilos. Yo puedo pelear con uno, puedo pelear con 10, con 20. No hay ningún problema. Y también les dice, bueno, si están lejos de la región donde ustedes tienen que conquistar, entonces ve y buscas la paz. Y si te dice paz, entonces tú puedes hacerlo tributario, es decir, que te pague. Y si no, entonces atácalo. De toda la gente que tienes a tu alrededor, no puedes dejar a ninguno. ¿Por qué? Y aquí va otro aspecto espiritual. Porque te pueden hacer desviar el corazón. Y entonces por eso es tan importante que el sacerdote sea el primero que se para enfrente. Porque es que la guerra es de Dios. El rey es Dios. El capitán del ejército es Dios. Jehová de los ejércitos va delante de ellos. Y Él es el que va a hacer la guerra. No los demás. Bueno, los demás pueden ser instrumentos o no. Jehová puede hacer lo que quiere. Y por eso es tan bonito. Y es que ellos no se dieron cuenta que esto era una promesa que Dios les hacía constantemente. Miren, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Guardar su alma, obedecerme, guardar mis mandamientos. Es todo lo que tienen que hacer. Jehová les ha mandado cosas y ellos deben obedecer.
y entonces la guerra se vuelve espiritual. Hoy en día nosotros pues no hacemos este tipo de guerra, aunque nuestro mundo está en guerra y de alguna manera hay guerras así bélicas y todo esto, pues gracias a Dios creo que ninguno de nosotros nos ha tocado, pero nuestra guerra espiritual es la que hacemos detrás de Dios, dependiendo de Dios, diciendo que Él sea el capitán. ¿Cómo es la guerra espiritual, digamos, la guerra que nos toca pelear a nosotros? Justamente contra los pensamientos, contra las ideologías, contra todo esto, pero es que la guerra no se hace como nosotros pensamos. Muchas cosas de Dios se hacen al revés, y esta es una de ellas. Que el sacerdote sea el primero que se para allí es al revés de lo que pensamos, y así mismo es el resto de las guerras. Es cierto, el Señor te dice, viste la armadura. Hay una parte de la armadura que tienes que tenerla constantemente puesta, y allí está la verdad, allí está la salvación, está la justicia. La palabra de Dios debe ser el instrumento que tú estés entrenándote, y debes tenerlo puesto. Pero ¿qué dice? Sobre todo oren. ¿Por qué? Porque es que la guerra es de Dios. Porque es que ustedes tienen que estar listos, pero el Señor va a pelear por ustedes. Y esa es una de las partes que más tenemos que alistarnos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces peleamos de la siguiente manera. Pues alguien viene y me ofende, yo digo, hasta que no me pida perdón, yo no digo nada. Y esa es mi pelea, según yo, ¿no? Pero el Señor dice, hazlo al revés. No, señora, yo no te estoy pidiendo que lo hagas así. Yo te estoy pidiendo que lo hagas al revés, a la manera de Dios. Entonces, perdónalo. Listo, dile, yo te perdono. A veces es difícil decir, ¿no? Pero si tú dices, yo te perdono, ya, ganaste. Y el otro dice, que no lo puedo perdonar porque no tengo nada que perdonarlo. Ya la otra mentira. Eso no es pelear con la verdad. Eso no es dejar al Señor que pelee. Eso simplemente es ignorar, pasar, poner a un lado y no arreglar. Pero ¿quién ganó ahí? Satanás ganó ahí. Logró dividir, logró ponerte mal genio, logró ponerte amargura, logró poner muchas cosas en tu corazón que no deben estar. Y así es como Satanás va ganando terreno en nuestro corazón y en nuestra iglesia, la iglesia como cuerpo de Cristo. No dejamos que Dios pelee, no dejamos que sea el sacerdote el primero que se levanta. Y si tú y yo somos sacerdotes, tenemos que depender de Dios, buscar a Dios y hacer una guerra en nombre de Dios, o a la forma de Dios, al estilo de Dios, y dejar al Señor que pelee por nosotros. No con nuestras formas, a la manera de Dios. No es el que más se sienta ofendido, es el que más perdone. Y es la forma en la que Dios hace las cosas. No siempre es como tú y yo pensamos, casi siempre es al revés. Entonces, la parte espiritual en una guerra es la que más importa. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás preparándote para estas luchas? ¿Cómo estás preparándote para que tus hijos destaquen en medio del mundo en el que viven? ¿Los estás preparando? ¿Cómo estás preparando los ánimos de tu esposo? ¿Cómo te estás preparando tus ánimos, tu corazón, tu amargura? Porque las mujeres somos muy rencorosas. ¿Cómo estamos preparando ese corazón? Créeme que cada paso, cada batalla ganada de la mano de Dios es un paso grande y maduramos en la fe. Maduramos y crecemos y hacemos lo que hemos estado viendo estos días, que es justamente crecer, ser perfectos o ser maduros como Dios quiere que seamos. ¿Cuánto le estamos dejando a Dios actuar? Dios es el único que nos puede dar paz, que nos puede dar alegría en medio de cualquier circunstancia. Dios es el único que puede curar, cuidar, sanar nuestro corazón. Nadie más, tú no puedes hacerlo sola. Yo tampoco puedo. Por eso necesitamos que el Señor sea el que vaya delante de nosotros. El Señor sea el que dirija
cada batalla. Sea el Señor el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos ayude en cada una de esas batallas. Que el Señor realmente sea el primero y sea el centro de nuestra vida, el que nos ayuda a madurar, el que nos ayuda a que cada batalla sea diferente, a que cambiemos, a que maduremos. Solo el Señor puede hacerlo. Pero si nosotros no le dejamos y nosotros pensamos que podemos solos, ahí nos vemos derrotados y malheridos. Y venir delante del Señor igualmente decir: Señor, perdona, tú tenías razón. Así que es muy interesante este capítulo, que nos enseña justamente que lo más importante en una batalla no es la cantidad de gente, ni la fuerza, ni el entrenamiento, sino quién está al frente. ¿Quién está al frente de tus batallas? Espero que sea el Señor. Que Dios te bendiga este día.